Bienvenidos a Puerto Cultura. Nos encontramos en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio. Y hemos llegado como cada sábado para acompañarte, estés donde estés. Mi nombre es Daniel Korsch y junto a Sandra Rush y Mariano El Requesén vamos a estar conversando contigo sobre biografías, escritores, artistas de cine. Vamos a recomendarte algunos libros y vamos hoy a hablar sobre la diferencia entre la novela policial y la novela negra. También vamos a comentarte sobre las premiaciones de cine, mejor dicho, sobre los festivales de cine en general. Así que te invito a quedarte junto a nosotros los próximos 60 minutos y dejarte llevar por todos estos temas que te vamos a contar, porque estamos a punto de desembarcar en el sorprendente universo de Puerto Cultura, ese espacio entre el cielo, la tierra, el arte y vos que estás allí escuchándonos en Difusora Soriano 1210 AM. También les cuento que nos pueden escuchar a través de la página web de la radio www.difusorasoriano.com.com. Y también después en la semana vamos a subir el programa como hacemos regularmente. Así que no te vayas, quédate ahí y acompáñanos que vamos a disfrutar de este sábado como nunca. Comenzamos el programa de la noche de hoy en expresión viva, pero dentro del subespacio o apéndice que le hemos denominado Conociendo a nuestros poetas. Porque hoy Sandra Rush nos acerca al escritor y escribano Hernán de la Fuente, un autor reconocido tanto en nuestro país como en el exterior. Por lo tanto, vamos al encuentro de Sandra Rush y del escritor Hernán de la Fuente. Buenas tardes, queridos amigos de Puerto Cultura y de Difusora Soriano. Un sábado más que nos encontramos para compartir esta expresión viva. Hoy continuaremos con la propuesta de 2025 de destacar a los escritores de nuestro departamento, conociéndolos un poco más como ciudadanos y como poetas, a través de sus obras, por supuesto. El homenajeado de hoy es el escribano-escritor Hernán de la Fuente, un gran amigo con quien he recorrido desde el inicio de mi ejercicio profesional la experiencia de ser escribana y lo que ello implica. Ahora hablemos de Hernán. Nació el 17 de febrero de 1945 en Dolores, departamento de Soriano, en el seno de una familia de notarios. Se casó con Estela Ruiz, con quien formó una familia junto a su hijo Juan Ángel, habiendo elegido a Dolores como su lugar. Sus tiempos de moña azul y uniforme transcurrieron entre la escuela número 2 y el Liceo de Dolores, donde se preparó para ingresar a realizar sus estudios universitarios en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, de donde egresó graduado como escribano público en el año 1970. Su vida profesional se ha caracterizado por el apoyo y asesoramiento desinteresado a clubes e instituciones de la comunidad y por la permanente capacitación en cursos, jornadas y encuentros notariales a nivel nacional e internacional. En 1966, siendo estudiante, ingresa por concurso a la Dirección General de Registros, en calidad de funcionario auxiliar, y se retira en el año 1980 como escribano director de departamento. En 1970 se establece con su estudio profesional en Escribanía de la Fuente, fundada por su padre en 1936 en esa ciudad de Dolores. Fue profesor de Educación Moral, Social y Democrática en el Liceo Piloto. Es un activo integrante de la Asociación Agropecuaria de Dolores, desempeñando cargos en la directiva como secretario y como presidente. Como escribano tiene una destacadísima actividad gremial, que va desde ocupar la presidencia de la Agrupación Notarial de Soriano, hoy Asociación de Escribanos Filial Soriano, a ser miembro del Tribunal de Ética de la Asociación, corresponsal nacional de la Red Mundial del Notariado, integrante desde 1982 de la Unión Internacional del Notariado Latino, primero como miembro de la Comisión de Asuntos Americanos, luego como integrante del Consejo Ejecutivo Permanente, ocupando a través de los años
distintos cargos en esta institución tan reconocida e importante a nivel mundial. En el año 2011 organiza la visita al Uruguay del presidente de la Unión Internacional del Notariado. En ese momento era el notario francés Jean-Paul Decaux, organizándole entrevistas en Presidencia de la República y Suprema Corte de Justicia. Y la participación en la jornada notarial uruguaya que se celebraba en la ciudad de Mercedes, habiendo tenido el honor, quien les habla, como presidenta anfitriona, de recibirlo aquí. Momentos inolvidables que siempre agradeceré a Hernán. Recibe condecoraciones de los notariados de distintos países e instituciones internacionales. Es designado presidente de la Comisión Asesora de Nomenclator para la ciudad de Dolores. El municipio de Dolores lo elige para integrar el grupo de trabajo de promoción y desarrollo de la ciudad. Como aporte a la comunidad, periódicamente Escribanía de la Fuente organiza en la ciudad de Dolores ciclos de conferencias con el objeto de estudiar, analizar y divulgar diversos temas de interés, ya sean jurídicos, de economía, de producción agropecuaria, socioculturales, etc. A nivel departamental recibió la distinción por la causa de Soriano, a la trayectoria profesional y la de Ciudadano Ilustre en 2019. Y a nivel internacional, entre otros, en 2022, Orden del Mérito Notarial, otorgado por la Unión Internacional del Notariado Latino. En abril de 2022 es nombrado curador de la Biblioteca Temática del Agro del Centro Cultural Nacional establecido en la ciudad de Dolores. Dentro de sus facetas, encontré que en su juventud practicó básquetbol en los clubes de Peñarol y Estocolmo de la ciudad de Dolores, habiendo integrado la selección juvenil en esa ciudad, la que obtuvo el campeonato departamental en el año 1961 y de la que él era el capitán. También integró la liga de fútbol de su ciudad, dando todo su apoyo, y además de estos deportes, también al ciclismo. Hernán se caracterizaba por amenizar las reuniones de amigos con su canto y su guitarra. Es un amante del tango. Y a propósito de esto, les voy a contar una anécdota que recordamos siempre. En oportunidad de realizarse la memorable jornada notarial uruguaya en Mercedes, esa que les conté en 2011, cuando yo ejercía la presidencia y nos visitó el presidente de la Unión Internacional del Notariado Latino, compartíamos el almuerzo de despedida. Conmigo estaba mi hija menor, que tenía 10 años. Y todos comenzamos a animar a Hernán para que nos cantara y tocara la guitarra. Parece que ese día no estaba inspirado. Y Mimi, con su desparpajo que le da la inocencia y esos 10 jóvenes años, le dijo: «Dale, Hernán, no seas amargo». Nunca lo olvidaremos. Durante toda su vida ha mantenido una estrecha relación con todas las actividades culturales que se realizan en la ciudad y en el departamento. Desarrolla una destacada labor periodística vinculada a la temática local. Es un excelente escritor y destacado orador. Hasta aquí hemos recorrido muchas facetas de Hernán, sin hablar aún de sus relatos, de sus apuntes, de sus exquisitos versos, de su gran sensibilidad al transmitir las vivencias, las historias de su ciudad, su río, los personajes, su esencia de hombre que ama su terruño. En 2017 publica su libro titulado Miscelánea, del que el autor dice: «Los temas abordados son sencillos, pasibles de ser tratados compartiendo un mate en charlas con un amigo, lo que les confiere el valor de la simplicidad de las cosas, transitando, sin obstáculos, un camino para ir al encuentro de nuestra identidad y sentido de pertenencia. La serenidad del aljibe y la fuerza de la naturaleza que transmiten las flores y las plantas me dan la calma y el temple necesarios para convocar a los lectores a ser mis compinches
en lo que podríamos llamar la aventura de transitar esta miscelánea. Su prologuista Sergio Abreu dice: la lectura de esta humana miscelánea nos confirma que la sabiduría humana no se congela, que el pasado no es el refugio de la nostalgia y que personaje que se nombra, monumento que se recuerda o local que exuda aportes y sacrificios del pasado no son otra cosa que el presente que se vive a través de una sonrisa esbozada, como adivinando el porvenir. Dice que Hernán rescata lo que quiere conservar y asume lo que se debe renovar. Sus escritos son una reflexión activa, una promesa, un compromiso y un estímulo para otras generaciones. Ahora les leeré un relato que elegí entre sus páginas, titulado En el Día del Patrimonio, un tango bien doloreño. Tiempo atrás, aguardando turno en una sala de espera para ser atendido por un profesional médico, acierto a encontrarme, en idéntica situación que la mía, con el maestro Jorge, Cacho, el turco Doir, el bandoneón mayor de Dolores, como siempre me gustó llamarle. ¿Y de qué íbamos a hablar con el amigo Cacho, que no fuera de la pasión que compartíamos por el tango? Y en esa instancia, Cacho me entera que el magnífico compositor, nuestro coterráneo, Sergio Cervetti, hacía ya muchos años tenía escrito un tango dedicado a Alfredo Domínguez Suárez, el recordado Mingo, también gran bandoneonista y figura consular, rector de un comercio emblema de la noche tanguera de nuestra ciudad. Resulta excesivo abundar en detalles sobre la personalidad de este ilustre artista doloreño que es Sergio Cervetti, dado que son más que conocidos todos los éxitos y reconocimientos que su talento y creatividad han obtenido en los altos niveles de la crítica más exigente en elevados ámbitos de la música culta internacional. Pero sí resulta correcto tener en cuenta para enfocar el presente apunte el porqué de su título, cuya razón se encuentra en que el Día del Patrimonio estuvo dedicado en el corriente año al tango, y se me ocurrió que la ocasión me abría la cierta posibilidad de ponerme a buscar y encontrar esta obra popular de Sergio, quien tanto ha logrado en esferas de la música de los planos más elevados. Pues bien, manos a la obra. Comencé la búsqueda de este tango nacido en nuestra tierra salvadoreña y rápidamente obtuve resultados provechosos. Recordé la vinculación que con Sergio mantiene mi hermana Marula, que al igual que él reside en Estados Unidos, y conociendo que a menudo se contactan, encargué la gestión a mi hermana. Y vea, amigo lector, que mediante la diligencia de Marula y la generosidad de Sergio, en pocas horas, qué maravilla la tecnología que hoy disponemos, obtuve la partitura del tango y la grabación del mismo, ejecutado al piano por el propio autor, el insigne maestro Sergio Cervetti. Los múltiples detalles a considerar que genera este asunto conspiran contra la brevedad que debe tener el presente apunte. Simplemente, y para ir redondeando la finalización del mismo, comento que el tango fue escrito en el año 1960, aquí en Dolores, y se titulaba Amingo. A posteriori, en los Estados Unidos, en el año 2003, fue objeto de algunas modificaciones y pasó a llamarse Adiós Mingo. Queridos hermanos tangueros doloreños, termino afirmando que podemos proclamar con legítimo orgullo que tenemos un tango auténticamente nuestro, ni porteño ni montevideano, creación de uno de los más destacados compositores contemporáneos, reconocido a nivel mundial, que esta obra tanguera está dedicada a un doloreño, ejecutante de un fuelle que llenó de cadencia las noches tangueras de nuestra ciudad. Los doloreños tenemos ahora la posibilidad de blasonar que desde estas tierras se ha efectuado un valioso aporte al linaje tanguero, contribuyendo a mantener siempre niesto este patrimonio cultural de la humanidad. Muchas gracias, maestro Sergio Cervetti, por tu genialidad puesta al servicio de nuestra muy querida música ciudadana.
A la memoria de Mingo, también mis gracias por haber motivado la estupenda creación de Sergio, que fue en su momento el pianista de su orquesta. Y ya terminando, asimismo gracias a lo del principio, a Cacho, el turco Doir, que espontáneamente, poco tiempo antes de irse, me diste el dato de ese magnífico tango doloreño. Podemos aseverar, presente y vigente, el tango en Dolores. En 2022 compartirá su nueva obra, a la que llamará Amalgama de Cercanías. Respecto de este libro dice Adriana Careaga, presidente de ICOMOS Uruguay: los valores del terruño doloreño nos acompañan desde el principio al fin de esta amena lectura, para que no nos olvidemos de que el patrimonio es más que un legado que recibimos de generaciones anteriores. Es el presente que vivimos, tributario de ese pasado, con una mirada revitalizada, crítica y comprometida. Hernán consigue adentrarnos en un mundo real, pero al mismo tiempo mágico, donde todo rincón del territorio cobra vida y las personas presentan una continuidad afectiva que nos acerca más y más como integrantes de una gran aldea global y nos recuerda cuán próximos estamos de nuestra humanidad. De este libro elegí para ustedes la narrativa que el autor titula Amanecer junto al río. Tratando de evitar las altas temperaturas de enero, arribo bien temprano a cumplir con el ritual diario de recorrer las calles de la península Timoteo Ramos P. De inmediato me encuentro disfrutando de las bellezas que nos brindan las costas del río San Salvador. Una de las mayores bellezas que genera el paisaje costanero se aprecia cuando en horas bien tempranas de la mañana el manso río que pasa lento, contrariamente a la prisa con que pasa la vida, me invita a hacer una pausa en la frenética carrera que imponen las urgencias cotidianas para regocijarme hallando la tan deseada calma. Basta recostarse sobre la orilla de la cañada Contreras para tener un panorama lleno de magia, cuando el sol, haciendo gala de su poderío, abraza las aguas sobre las que despliega una lámina dorada y la corriente se adueña de las tonalidades de oro, la lleva bailoteando en su transitar y me propone continuar la caminata, protegido por las frondosas arboledas de la península. Sensaciones de paz y sosiego llenan el espíritu y el paseante mañanero le agradece a esta naturaleza tan amigable que contiene el prado, la costanera y la península. Aquí nomás, aquí en Dolores, nuestro pueblo. Hernán, también bajo el título Apuntes Doloreños, comparte sus inspiraciones, a las que llama apuntes, en distintos medios de prensa y en las redes sociales. De la lectura de sus obras, podemos disfrutar de su entrega visceral, amorosa, inspirada, que dedica con orgullo a la admirada Dolores y su gente, como cuando les canta en este verso del que les compartiré algunas estrofas. Dolores, San Salvador, te llevo en lo más profundo, lo repito con amor, sos mi lugar en el mundo. Y continúa diciendo, Dolores de bello encanto, donde reina la humanidad, pueblo de gente sencilla, de paz y franca amistad. Espero hayan disfrutado de esta columna. Les agradezco a ustedes por estar ahí y al escritor escribano Hernán de la Fuente por habernos permitido ingresar a su vida, a su obra tan atractiva, reflexiva, motivadora, en resumen, enriquecedora. Gracias, Hernán. Sigan en Puerto Cultura y Difusora Soriano. Nos reencontramos el próximo sábado. Continuamos en Puerto Cultura y nos introducimos en el universo del cine porque estamos ahora en Séptimo Arte 21 y con la licenciada María Noel Requesén
vamos a ir al encuentro de todo este mundo de los festivales más importantes, donde, bueno, me imagino que María Noel nos va a contar sobre el Festival de Venecia, sobre el de Berlín, el de Cannes, el de Toronto. Hay muchos festivales, y bueno, de todo esto es lo que nos va a hablar María Noel en su columna Séptimo Arte 21. Hola, muchas gracias Daniel por la presentación de cada semana y bienvenidos a todos los oyentes de Puerto Cultura en Difusora Soriano 1210 AM. Acá les habla María Noel Requesens y como cada sábado en este segmento que llamamos Séptimo Arte 21, compartimos ¿sobre qué? Sobre séptimo arte, sobre cine. Hemos hablado desde que arrancamos allá por octubre del 2023, hemos hablado de géneros cinematográficos, arrancamos con el cine de animación porque ya les había contado que fue mi temática en la tesis para recibirme de licenciada de comunicación. Después también hablamos, sobre todo el año pasado, de los distintos roles que hay en una producción cinematográfica. Hablamos de los directores, de los productores, los distintos tipos de productores. Y este año 2025 lo arrancamos con todo hace un mes y poquito, hablando de las premiaciones del cine. ¿Por qué? Porque entre enero, febrero y marzo, en la industria cinematográfica, a esos 2 meses y medio, se le llama la temporada de premios, porque se entregan los premios más importantes a la industria del cine, que son los Globos de Oro, que son los que abren esta temporada. En el medio están los Goya, que es el cine español, los BAFTA, el cine británico, los SAG Awards, que son los premios del sindicato de actores, que ese es muy importante sobre todo para los actores porque son sus propios colegas quienes los entregan. Y cierra la frutilla de la torta, es el más importante de todos, los Oscar o los premios de la Academia, conocidos mayoritariamente por los Oscar, de los cuales hablamos la semana pasada. Ya dejamos esta temporada de premios atrás, pero vamos a hablar de otro tipo de premio, que es un poquito más, yo le diría muy, entre comillas, intelectual, porque los premios, el Globo de Oro, los Oscars, los BAFTA, etcétera, son mediáticos, el público general del cine le gusta verlo, pues llegan las estrellas, las actrices con esos vestidos hermosos, en muchos casos, en algunos no, tiene todo ese glamour hollywoodense, se puede decir, pero después están de lo que vamos a hablar hoy, que son los festivales de cine, que en los últimos años han adquirido, siempre fueron de importancia, pero últimamente han adquirido más importancia, son un poco más mediáticos. Los festivales suelen invitar a figuras internacionales que quizás no tienen nada que ver con el mundo del cine, pero las suelen invitar para precisamente para tener atención mediática de los medios de comunicación. Por ejemplo, van esposas de futbolistas, como la esposa de Cristiano Ronaldo, ha ido a distintos festivales de cine, porque llaman la atención, porque las marcas la llevan y la gente en general, el público en general se interesa, entonces puede prestar atención a los festivales que no tienden a ser muy mediáticos. Pero ¿qué es un festival de cine? Bueno, la denominación habitual se le dice concurso de cinematografía, que se realizan en distintas ciudades o regiones del mundo. Europa tiene las suyas, Latinoamérica tiene los suyos, pero también se conocen mucho por festivales de determinadas ciudades que ya vamos a hablar un poquito. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las películas que se presentan en estos festivales? Bueno, pueden ser películas recientemente estrenadas, es decir, no pueden ser películas de hace 2 años atrás, tienen que ser recientes, del mismo año, o si no, también se cuentan con estrenos nacionales o internacionales. Es decir, que si desde Uruguay nosotros nos juntamos ahora y con Sandra y con Daniel nos juntamos y producimos y hacemos una película, podemos ir a presentarla al Festival de Venecia, por ejemplo, y presentarla y estrenarla, y eso sería considerado en ese festival como un estreno internacional. Hay muchos directores que no les gusta estrenar sus películas en los festivales, pero eso es, como se dice vulgarmente, digamos, es a gusto de consumidor.
¿Qué pasa con los festivales? Hay muchísimos alrededor del mundo y ya dijimos que cada región o muchas veces según los países tienen los suyos, pero como sucede en las premiaciones, que los Globos de Oro, los BAFTA y los Oscars y los SAG Awards también son como los más importantes, sucede lo mismo con los festivales. Y a nivel mundial hay 3 que son los más importantes, que son el Festival de Cine de Venecia, el de Cannes y el de Berlín. El de Venecia, por supuesto, es un festival internacional, se llama Festival Internacional de Cine de Venecia y es el más antiguo de todos. Su inauguración fue, es decir, la primera edición fue en 1932, así que además de ser de los 3 más importantes, de los 3 festivales más importantes a nivel mundial en la actualidad, es el más antiguo. Desde el 2011, el director de las ediciones de cada Festival de Venecia es Alberto Barbera. Y como dijimos, en los festivales se entregan galardones, no premios, se dice galardones a las mejores películas. En el Festival de Venecia son el León de Oro, el León de Argento y el Gran Premio del Jurado. Otro de los 3 más importantes, que quizás sea el que les voy a mencionar ahora, quizás sea un poquito el más mediático, me parecía a mí, que es el Festival de Cannes. El nombre oficial es Festival de Cannes y el organizador de este festival es la Asociación Francesa del Festival Internacional de Cine. El galardón, por supuesto, el idioma es en francés. El director es Thierry Frémaux. Perdonen, los que saben francés, sepan disculpar mi mala pronunciación, que no es mi fuerte francés. Y el galardón que se entrega en este festival es la famosa Palma de Oro o el Gran Premio del Jurado. Y el tercer festival más importante a nivel mundial es el Festival Internacional de Cine de Berlín, por supuesto de Alemania, creado en 1951. No pienso decir el nombre oficial en alemán, porque si el francés no es mi fuerte, el alemán lo es mucho menos. Y el galardón que entrega es el Oso de Oro y el Oso de Plata. La inauguración, sí, ya les dije, fue en 1951 y el director actual es Tricia Tuttle. Estos son los 3 festivales más importantes a nivel mundial: el Festival de Venecia, el de Cannes y el de Berlín. Hay muchísimos más, yo podría mencionarles algunos de mismo acá de Latinoamérica, pero hay muchísimos festivales en distintas regiones y países, y tendría que hacer un segmento entero de Séptimo Arte 21 solamente mencionándole los nombres de los festivales, y no es la idea. ¿Qué pasa cuál es la importancia de estos festivales? Bueno, el cine ya saben que se mezcla mucho también con el turismo y los festivales no son la excepción. ¿Por qué? Porque cuando se realizan festivales en determinadas ciudades, ¿qué trae? Trae turismo que se llama turismo o cultural de festivales o turismo cinematográfico. ¿Qué es el turismo cinematográfico? Bueno, son turistas que viajan a determinadas ciudades del mundo para asistir a festivales de cine. En Uruguay, por ejemplo, uno de los festivales importantes que llaman la atención, digamos, mediática y que trae turismo y también muchas figuras es el Festival de Punta del Este, que por lo general se lleva a cabo en la sala de cine y teatro del Cantegril Country Club. Recientemente vino Benjamín Vicuña, este actor chileno muy conocido, muy famoso, a presentar una de sus últimas películas. Hasta acá llegamos con otra entrega de Séptimo Arte 21. Como siempre les digo, quédense con Puerto Cultura y con toda la programación de Difusora Soriano 1210 AM y nos volvemos a encontrar muy prontito para compartir más de cine. Que pasen muy bien. Chau, chau. Continuamos en Difusora Soriano y ahora vamos a la lupa literaria, donde hoy no vamos a analizar un clásico de la literatura, sino que vamos a conversar sobre la novela policial y sobre la novela negra.
A ver, ¿qué diferencia un género del otro, un subgénero del otro? También creo que no vamos a poder abarcarlo todo en el día de hoy y vamos a comenzar, y si queda algo, que creo que sí, lo vamos a continuar el sábado que viene. Contar historias sobre crímenes, grandes robos, asesinatos, conspiraciones delictivas, ¿no? Y a veces políticas, con rasgos hasta filosóficos, siempre ha cautivado al público porque, por un lado, son cosas que siempre suceden. Todos los días suceden en el mundo y hay cantidad de películas, además de literatura, que tocan estos temas. Y hay libros que se han llevado al cine. Muchas veces empatizamos con los villanos y nos ponemos del lado de los villanos. Como por ejemplo ha sucedido con esta serie que creo que tiene 3 secuelas, que es La Casa de Papel. Así que primero vamos a ubicarnos sobre lo que representa este género narrativo, la novela policial, o también en algún momento se le llamó novela de detectives, que gira en torno a una ficción literaria, donde los crímenes son la base de todo el desarrollo de esta historia, o de estas historias. Y este tipo de narrativa comienza a principios del siglo XIX. Y quien publica por primera vez un cuento con estas características es nada más ni nada menos que el gran escritor de terror, que es Edgar Allan Poe, que llama la atención con una inquietante historia llamada Los crímenes de la calle Morgue. Y acá comienza todo, ¿sí? Acá comienza todo, se revoluciona todo lo que es la literatura orientada a lo detectivesco, figura que no existía en aquel entonces, o comenzaba en la realidad a funcionar. Así que se cree que Edgar Allan Poe se inspira en una nueva oficina de detectives que recientemente se había fundado en París en el año 1817, estamos hablando de 207, 8 años, ¿no? Profesión, la de detectives, innovadora, ¿no? En aquel entonces, y que por supuesto generaba gran curiosidad para todos, tanto para la policía como para el público, porque eran personas que operaban de manera independiente de la policía, aunque luego pasaron a colaborar con la ley porque, sus estudios, sus pericias eran realmente interesantes. No cualquiera lo podía hacer esto, no cualquiera era un investigador. Creo que no se les llamaba detectives tampoco en aquel entonces, ¿no? Eran colaboradores con una intuición muy desarrollada y sabían mucho de todo. Y hacían uso de ese conocimiento que en muchas áreas eran brillantes y conocían obviamente más que la policía de entonces. Ellos tenían un sentido agudo de la observación y también del razonamiento. Personas muy especiales. ¿Qué características debe tener una novela policial? Bien, la trama basada en un crimen, o el suspenso, o la intriga. También el misterio es sobre todo lo que va a impulsar estas historias. También contienen delitos, ¿no? Como ser los robos, tanto de un documento particular como de joyas o también de obras de arte. Siempre deben existir datos muy reales para que el lector constate que lo que está leyendo puede ocurrir o puede haber ocurrido, ¿no? Hay que generar esa duda. Por lo general, se han tomado hechos reales y se han llevado a la ficción, a veces contando exactamente lo que ocurrió como un hecho real, ficcionando partes, y a veces, se ha tomado como ejemplo algo que pasó increíble dentro del ámbito delictivo y se transfiguró todo en la ficción, pero como base algo real. Aquí aparece también la figura del héroe. En este caso va a ser el detective, o como en el caso de la famosa escritora Agatha Christie, en aquel personaje, Mrs. Marple, una dama
que, no sé, yo cuando lo leía me la imaginaba una abuelita, o podía ser una tía. Ahora, bueno, ha cambiado mucho todo, ¿no? Pero bueno, yo me la imaginaba como muchos, como una abuela, de las de antes, muy inteligente, aficionada a resolver intrigas, muy buena observadora, una persona que interpretaba también el lenguaje gestual, que en aquellos años, estamos hablando de 1924, 1930, 1940, nada de esto era común. Hoy sí es normal, pero entonces era algo realmente muy increíble, ¿no? Que alguien pudiera intuitivamente leer el lenguaje gestual, ¿no? Era una maravilla en aquel entonces. Nada común. Una técnica que hoy sí está desarrollada y hoy sí se estudia, ¿no? Antes era como un don, una habilidad especial, una mente analítica privilegiada, capaz de resolver el crimen o resolver un enigma que la policía no tenía ni cómo estudiarlo. Luego tenemos al sospechoso. El sospechoso, bueno, es otro personaje que no debe faltar en ninguna novela policial. Si sospechoso no hay novela policial. Este será un personaje muy especial, a veces también muy ambiguo, que nos llena de intriga, nos confunde, pero es quien mantiene todo el suspenso durante la narración hasta que todo se resuelve. La novela policial tiene este otro ingrediente, ¿no? Que debe poseer pistas falsas para confundirnos. Estas deben ser muy bien pensadas por el escritor, ya que son recursos que el autor va a poner en distintas escenas para distraernos y nos resulte además difícil resolver el caso, con lo cual el lector deberá seguir una lectura muy atenta a fin de saber cómo se resuelve este gran enigma. Y por último tenemos al criminal, ¿sí? Este personaje, el criminal, es fundamental y además debe poseer características muy especiales también. Tiene que ser muy astuto, tiene que ser muy cuidadoso, sumamente inteligente para que nadie sospeche de él o de ella. Estamos hablando de los elementos básicos, ¿no?, que debe tener una novela policial. Y aquí es donde ocurren dos cosas. Es donde se separa la novela policial clásica de la novela negra. Entonces, esto es algo que hay que tener muy en cuenta, porque yo estoy haciendo una gran síntesis de todo este trabajo narrativo, porque también hay otras variables, y cada autor puede poner otro tipo de ejemplos interesantes que no podemos desarrollarlos todos hoy aquí porque tendríamos que hacer varios bloques, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, al inicio de la novela policial o de toda novela policial, la historia se conecta con el argumento y así la trama poco a poco nos lleva como lectores a la deducción del crimen. En otros casos, quien lo resolvía era el detective o el investigador. Con el tiempo, la novela policial fue evolucionando, como todo, y la investigación profesional sobre distintos casos reales fueron descubriendo aspectos de orden psicológico, ¿sí?, en los crímenes, e incluso hasta en los robos, Pero, a ver, me quedé pensando, más que de aspectos de orden psicológico, como dije, yo les diría que van a ser de desorden psicológico. Pero esto mejor lo vamos a continuar el sábado que viene y ahí nos vamos introduciendo en lo que es la novela negra. Así que les dejo estas pistas plantadas como en la escena de un crimen para que ustedes vayan sacando conclusiones, ¿sí?
Lástima que no podemos hablar mucho más, porque podríamos hacer, no sé, 4 programas o 5 para poner grandes ejemplos de cada uno de todo esto, porque es apasionante realmente cómo todas estas variables fueron transformándose a través del tiempo. Así que, amigos, nos encontramos el sábado que viene en La Lupa Literaria y ya entrando en lo que es la novela negra. Nos vemos, adiós. Está sintonizando Difusora Soriano 1210 AM y ahora en Puerto Cultura vamos al encuentro de las biografías del cine, donde hoy María Noel nos acerca a una de las grandes estrellas del cine como lo es Ava Gardner, una gran actriz estadounidense considerada, sí, una mega estrella de los años dorados de Hollywood y que protagonizó una gran cantidad de películas con mucho éxito. Lo pueden ver en su biografía, lo pueden escuchar hoy en la biografía y yo creo que muchas de estas películas están en YouTube remasterizadas y pueden volver a disfrutarlas. Así que vamos ya con María Noel y con Ava Gardner. En Biografías, este ciclo de Puerto Cultura en el que homenajeamos a las grandes actrices de hoy y de siempre, nos toca repasar la intensa vida y carrera de una estrella indomable, de un sex symbol. Hablo de Ava Gardner. Ava Lavinia Gardner nació en Smithfield, en Carolina del Norte, un día de Nochebuena, el 24 de diciembre de 1922. Ava era la menor de los 7 hijos de Molly Baker y Jonas Gardner, un granjero irlandés que era dueño de una pequeña plantación. La infancia de Ava estuvo marcada por 2 tragedias familiares. La primera, la muerte de su hermano Raymond, y la segunda, el incendio que destruyó el almacén donde su padre guardaba la maquinaria agrícola con la que trabajaba. Jonas no logró sacar adelante la granja y la familia tuvo que mudarse al condado en Brongen. Para poder salir adelante, la madre de Ava, Molly, consiguió trabajo como cocinera y ama de llaves de una pensión en la que vivían maestras de escuela. Además, esa pensión se terminó convirtiendo en el hogar de los Gardner, que vivían en una zona de la casa para ellos. Pese a las penurias y las necesidades económicas que pasaban los Gardner, Ava recuerda su infancia como una etapa feliz de su vida. Pero en el otoño de 1934, provocado por la Gran Depresión que afectó al país, la pensión donde vivían los Gardner debió cerrar sus puertas. Y la familia, sin ahorros para poder mantenerse, debió dejar atrás el estado de Carolina del Norte y trasladarse a Virginia, donde Molly, gracias a una amiga, consiguió trabajo como ama de llaves en un hostal. Estos años fueron muy difíciles para los Gardner. Jonas no logró conseguir trabajo y su salud se resintió. Molly no era solo ama de llaves, sino que también se encargaba de la limpieza total del edificio de 3 pisos, y Ava, la pequeña del clan, sufría las burlas de sus compañeros de clase por su marcado acento sureño. En 1938 todo empeoró con la muerte del padre de Ava, y ella, para ayudar a su madre, buscó trabajo, y lo encontró en Rock Ridge, en Carolina del Norte, en su estado natal, en su hogar, al que volvería junto con su madre. En su adolescencia, la belleza de Ava era cada vez más notoria. En 1940, mientras visitaba a su hermana mayor Beatriz, que vivía en Nueva York con su marido, fotógrafo de profesión, éste le pide a Ava si podía hacerle algunas fotos para mostrarlas, para colgarlas en la vidriera de un estudio de fotografía en la Quinta Avenida de Nueva York. Como sucede en estos casos excepcionales y extraordinarios, la fotografía de la joven Ava fue vista por un cazatalentos de la Metro Goldwyn Mayer, quien logra contactarse con Beatriz, su hermana mayor, y finalmente tener una reunión con Ava, que aún seguía asistiendo al colegio en su ciudad natal.
Ava viajó a la Gran Manzana para estas entrevistas en las oficinas de la Metro-Goldwyn-Mayer en la ciudad y más adelante ese año terminó firmando un contrato de 7 años con la productora. Finalmente, en 1941, Ava dejaría el colegio y Carolina del Norte y se trasladaría a Hollywood con su hermana Beatriz. Allí asistiría a clases de arte dramático y también de dicción, para mejorar su acento que hacía muy difícil entenderla cuando hablaba. En 1942, Ava comienza su contrato con la productora y su carrera en el cine, primero con pequeños papeles secundarios en películas de bajo presupuesto. 1946 es el año de la gran oportunidad de Ava Gardner en el cine. Protagoniza un thriller llamado Señal de Parada junto a George Raft, pero el largometraje que la pone bajo el radar de Hollywood es Los Asesinos, un drama basado en una historia de Ernest Hemingway y donde Gardner se destacó. Desde ese momento, Ava no paró de rodar películas. Se destacan títulos como Las nieves del Kilimanjaro, su segundo film basado en Hemingway, y sobre todo Mogambo, junto a Clark Gable y Grace Kelly, película que resultó ser un éxito de taquilla y que le valió a Gardner una nominación a los premios Oscar como mejor actriz protagónica. También trabajó y protagonizó el clásico Los Caballeros del Rey Arturo, una megaproducción de la Metro-Goldwyn-Mayer, y La Condesa Descalza, que, según muchos, su rol de una famosa actriz y bailarina española fue su mejor interpretación, incluso más que la de Mogambo. Ava tuvo una intensa vida amorosa, además de la profesional. Tuvo romances y matrimonios muy comentados. En 1942 se casó con la estrella de cine Mickey Rooney, quien le fue infiel en varias oportunidades. En 1945, Ava vuelve a contraer matrimonio, esta vez con el músico Artie Shaw, de quien también se separó por repetidas infidelidades. Pero su relación y su matrimonio más mediático fue con el cantante Frank Sinatra, quien dejó a su esposa Nancy Barbato al enamorarse de Ava Gardner. El matrimonio de Sinatra y Gardner fue tumultuoso, un adjetivo que parece poco para definir esta relación, que tuvo no solo infidelidades de ambos, sino también peleas a los gritos, muebles rotos, celos, fundados e infundados, y 2 abortos. Sinatra y Gardner eran almas gemelas, se amaban, pero no eran buenos el uno para el otro y finalmente, en 1953, deciden poner fin a su vínculo y no volver a verse nunca más. En 1954, Ava se muda a España, donde continúa una vida saltando de fiesta en fiesta y de romance en romance, hasta en 1968, cuando su físico le exige poner un freno, y se muda a Londres, donde entabla amistad con Tennessee Williams, Richard Burton y Elizabeth Taylor. La vida de Ava Gardner terminó por una neumonía a los 67 años, un 25 de enero de 1990. Ava fallece ese día en su residencia de la capital británica. Ava está sepultada en el Sunset Memorial Park de Smithfield, en Carolina del Norte, su ciudad natal y su hogar. Gracias por escuchar y hasta la próxima historia. Continuamos en Difusora Soriano 1210 AM, estás escuchando Puerto Cultura e ingresamos al catálogo de la editorial Moadencroft con algunos libros de los cuales hacía tiempo no recordábamos. Pero también permítanme decirles que el poemario de Luces y Sombras de Sandra Rush se encuentra, además de todas las librerías, está también en el kiosco La Botica, en esa esquina cultural donde se encuentra Eusebio Jiménez y Colón. Así que este gran poemario de Luces y Sombras de Sandra Rush, donde ella expresa sobre su vida, recorre
el mundo interior, trayéndonos a personajes, personalidades, y también nos cuenta sobre lo ocurrido en la pandemia. Un gran poemario donde nos trae a tierra y nos eleva al cielo en esa búsqueda espiritual que Sandra realiza en De Luces y Sombras, que lo pueden encontrar en el kiosco La Botica también. Tenemos la novela Somos Nuestras Raíces de Mónica Isabel García Farina, donde ella nos recuerda cómo llegaron, creo que la última ola de inmigrantes al Uruguay, allí sobre el final del siglo XIX, donde llega su familia y se instala, después de muchas vicisitudes, de Italia hasta el puerto de Montevideo y de Montevideo hacia la ciudad de Minas. Un recorrido en carreta, como lo hacían en aquella época, una gran historia apasionante, muy común de todos los inmigrantes que llegaron al Uruguay. Somos Nuestras Raíces, de Mónica Isabel García Farina. Luego también les recomiendo esta novela Fuera del Tiempo, de Mauricio Genta, donde realmente es un viaje hacia el pasado, ficticio, pero a través de unos documentos que encuentra el protagonista en una vieja casa del Prado. Una gran novela llena de misterio, de situaciones realmente extrañas, pero bueno, que nos conmueven, así que no les puedo contar demasiado. Fuera del Tiempo, de Mauricio Genta, realmente es un viaje alucinante. También tenemos la novela de Valeria Echenique, Mi novio el doctor, una novela increíble que realmente nos hace cuestionar muchas cosas, ¿no? Porque Valeria Echenique, con gran pulso narrativo, también genera una historia donde el personaje se desdobla. No les puedo contar demasiado tampoco, ¿no? El personaje se desdobla y genera todo un mundo que las personas que le rodean creen que está sucediendo eso, pero en realidad no. Todo es algo ficcional del personaje por un tema que, bueno, ella es muy convincente en contarlo. La personaje, ¿no? Es muy convincente, por eso se llama Mi novio el doctor, de Valeria Echenique. Gran novela también. Otra gran novela, La pequeña biblioteca, de María Noel Requesén, a quien ustedes ya conocen, donde en esta historia nos recuerda todas las dificultades que a veces tenemos que vencer desde el corazón para encontrarnos con la persona que amamos. Gran novela, La pequeña biblioteca. Y por último, un libro de cuentos que está para presentarse ahora el 4 de abril, llamado Un ángel me salvó del tifus. Aquí el personaje nos trae cantidad de historias que han ocurrido en Uruguay desde el 1800 hasta prácticamente esta época. Grandes cuentos. Así que todos estos libros están en todas las librerías del país, y les recuerdo nuevamente que el poemario de Sandra Rush lo pueden hallar, además de las librerías, en el kiosco La Botica. Y le mandamos saludos a la gente del kiosco La Botica. Muchas gracias. Bien amigos, hemos llegado al final del programa y con gran pena nos despedimos y zarpamos de Puerto Cultura soltando estas amarras literarias para ir en busca de otras aventuras, de otras historias, de otras biografías. Hoy fue un programa también fantástico, ¿no? El recordar al escritor Hernán de la Fuente, desde su trabajo comprometido, desde su trabajo como escribano, y después, bueno, saber todo lo que no sabíamos sobre los festivales de cine, aprender lo que hemos aprendido sobre Ava Gardner, esta gran estrella que, digo, yo creo que al igual que muchos de ustedes querrán ver una película de Ava Gardner hoy sábado o mañana domingo. Y bueno, y aprender un poquito más sobre la novela policial, que como les dije seguramente lo terminemos el sábado que viene, porque es un tema bastante amplio. Amigos, nos vamos, nos encontramos el próximo sábado a esta hora en esta gran estación de radio como lo es Difusora Soriano. Pero no se vayan, porque Difusora Soriano continúa con una gran programación hasta el término del día, y continúa mañana domingo y continúa el lunes. Así que no se vayan, siempre la radio en Difusora Soriano tiene que estar sintonizada.
Chao, gracias por estar allí.